de Hagerstown. El día de hoy estamos acá reunidos para escuchar una conferencia que lleva por título La misión terapéutica del reino de Dios. Y va a estar a cargo de nuestro hermano, pastor reverendo Víctor Raúl Pulido. Tiene que ver con también el lanzamiento del libro Medicina sin dolor, del cual vamos a estar hablando un poquito más el día de mañana. Así que el día de hoy vamos a escuchar la conferencia acerca del tema de la misión terapéutica del reino de Dios, y lo que vamos a hacer primero es que vamos a orar y luego vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano para que comparta el tema que tiene ya listo para el día de hoy. Lo vamos a estar ayudando con algunas proyecciones allá arriba en la pantalla, así que esperamos que tengan paciencia porque hay que coordinarlo todo, pero yo sé que va a estar pronto. Así que vamos a orar primero. Señor y Padre bueno, te damos gracias por todas las bendiciones, gracias por especialmente el día de hoy, la bendición grande de poder disfrutar de este día y de reunirnos acá en tu nombre. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, porque acá nos hemos reunido dos o más en tu nombre y ahí se cumple tu promesa, tú estás con nosotros. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que podamos recibir todo lo que ya está dispuesto para nuestro beneficio y para poder compartir también todo lo que vamos a escuchar. Bendice a nuestro hermano, gracias por él, gracias porque es una bendición para nosotros. Y ayúdanos ahora, prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir todo lo que ya tú tienes dispuesto. Te damos gracias, te pedimos todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a recibir con un aplauso a nuestro hermano. Vamos entonces a dejar el tiempo a leer. Primeramente quiero, como siempre, dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado estar en este lugar con ustedes, y de todo corazón quiero hacer una confesión. Este es un tema en el que ustedes tienen el privilegio de ser los primeros que van a escuchar acerca de la misión terapéutica del reino de Dios. Este es un tema fresco. Este es un tema que es producto de muchas horas, días, semanas, meses y años, que lo voy a estar compartiendo el día de hoy en el libro, una parte mañana a las 4 de la tarde. Vamos a hacer la presentación oficial del libro. En la noche vamos a estar hablando de un tema que ya comencé un poquito aquí, que se llama patología espiritual. Lo vamos a terminar el domingo, que en el libro sería comprobación de resultados. En el día de hoy, como dije, estábamos viendo en el screen la palabra, la frase misión terapéutica del reino de Dios. Cuando uno tiene una idea, un concepto, un criterio, cualquiera que sea, y ese contenido que usted tiene lo saca de su contexto, es muy posible que cuando usted saca algo del contexto, alguien o usted mismo le dé una interpretación diferente. Yo he tenido el cuidado de cuando voy a hablar, tengo que ubicarme en el contexto que estamos viviendo en el mundo de la actualidad. Así, de esta manera, quiero decirles, de acuerdo al contexto que estamos viviendo, que en la actualidad estamos viviendo un mundo de profundos cambios a muy diversos niveles, cambios en la manera de vivir, cambios en la manera de relacionarnos, cambios en la forma de trabajar. Hoy en día,
en esta época se está produciendo una auténtica revolución, una época de cambios vertiginosos en la que muchos sectores están siendo sacudidos y la Iglesia tampoco escapa a los efectos de esta onda expansiva. La transformación digital, la inteligencia artificial van a ir ganando cada día más espacio. Y ante esta nueva realidad es en la que yo estoy presentando y estoy proyectando el concepto de la misión terapéutica del Reino de Dios. Vamos a ir explicando poco a poco qué es, en qué consiste, por qué le he dado el título de misión terapéutica del Reino de Dios. He recibido un llamado con el propósito de responder con determinación a los desafíos de este mundo actual, puesto que el espíritu de este mundo, y ya nosotros sabemos cuando hablamos del espíritu de este mundo, ¿a qué nos referimos? Literalmente ha secuestrado las instituciones encargadas de suministrar orden y justicia, y la Iglesia también se ha visto influenciada sistemática y subliminalmente. La influencia maligna de este espíritu ha logrado construir una sociedad más insensible, haciendo, entre otras cosas, que ese gigante que estaba por mucho tiempo dormido, llamado sociedad de consumo, se despierte para devorar a mucha gente. Es la sociedad de consumo la que te obliga a pensar en el dinero como la prioridad, haciendo además que la falta del mismo te produzca estrés. En el libro van a ver que yo uso una frase: se disparan las alarmas. Se han disparado las alarmas. Las alarmas que dan evidencia de un diagnóstico muy desalentador. Vivimos en la actualidad en un mundo, como lo dije, cuyo espíritu ha logrado debilitar sistemáticamente los valores fundamentales que hacen parte de una sociedad moral y espiritualmente sana. Esta influencia negativa del espíritu de este mundo se ve permanentemente reflejada en una sociedad que no encuentra solución a sus dolencias psicológicas, que son en realidad espirituales. La gente ya no puede dormir, está angustiada, tiene necesidad de ser tranquilizada. Encontramos frente a una sociedad depresiva donde muchos prefieren entregarse voluntariamente a sustancias químicas antes que hablar de sus sufrimientos. Esta absorción de pastillas para el sufrimiento psíquico, como ya se ha comprobado por la misma ciencia, no soluciona la raíz del problema, pero en cambio sí está transformando la personalidad de muchas personas. Las ventas masivas de ansiolíticos, antidepresivos, productos naturales para combatir el dolor del alma, ponen en evidencia que pocas personas, si es que hay alguna, son inmunes al dolor psíquico. El psicoterapeuta Carlos Tobía asegura algo que lo he tomado literalmente porque es apropiado. Él dice: un sujeto sano es aquel que es capaz de tolerar el dolor psíquico sin necesidad de tener que acudir a alguna cosa que haga mal, como la bebida o los somníferos. Un individuo sano, y más nosotros
los que estamos redimidos por la sangre de Cristo, sí tenemos la capacidad de tolerar cualquier síntoma del dolor psíquico transformados en sufrimientos y en frustraciones. La misma reacción del cuerpo a veces nos da los indicativos de que hay unas alarmas encendidas que muchas veces anuncian que verdaderamente hay algo dentro de nosotros, en el interior, que está causando que esas alarmas se enciendan. Este es el contexto que estamos viviendo hoy en día. Este es el contexto en el que vamos a seguir hablando. Una sociedad con un diagnóstico verdaderamente preocupante. Ante esta situación surge una pregunta: ¿qué dice el Espíritu de Dios a nuestra querida iglesia? ¿Qué dice el Espíritu a nuestra querida iglesia en este contexto? Ante el desplome del cristianismo y de la fe, ¿qué dice el Espíritu de Dios? El mensaje del Espíritu de Dios a la iglesia siempre ha sido el mismo. No ha cambiado. Nunca. Ni ahora ni después. En cuanto al mensaje, el Espíritu de Dios sigue sosteniendo que el mensaje que hemos predicado sí realmente es un mensaje de cambio transformador y liberador. Pero no resisto la tentación a abrir un paréntesis para comentar algo que me preocupa, y yo sé que a mucha gente le preocupa también, aquellos que estratégicamente introducen cierto tipo de modificaciones en el mensaje de la palabra. Según el criterio que manejan, el propósito es hacerlo más atractivo, pero en realidad lo que han logrado con el Evangelio en muchos casos es hacerlo más repugnante. Vemos hoy en día en las redes sociales predicadores en un sitio que yo nunca me imaginé hace unas 3 o 4 décadas atrás que iba a ver lo que estoy viendo hoy en día. Otros, en cambio, caen en una desfachatez intelectual sin precedentes, con escasa o ninguna formación, hablan de un tema del que no tienen los criterios válidos y legítimos para sustentarlo. Apelan únicamente a la lectura literal de un texto bíblico, lo sacan de su contexto y lo obligan a que se acomode a sus razonamientos. Eso está sucediendo. Yo en las redes sociales, en Facebook, a veces tomo 1, 2 o 3 predicadores, analizo sus predicaciones y muy respetuosamente introduzco mis observaciones. En varias oportunidades he escrito literalmente: qué bueno sería que los predicadores de hoy en día, los pastores de hoy en día, prediquen lo que nosotros llamamos el sermón expositivo de la palabra. He hecho observaciones que me llaman la atención, por supuesto, con respeto, y la verdad es que se necesita hoy en día maestros, apologistas de la fe cristiana, que nos pongamos al frente con la seguridad de ayudar al pueblo de Dios a que tantas influencias que transforman y cambian el mensaje se estén dando hoy en día. Ya hemos dicho que el Espíritu a la iglesia le dice el mismo mensaje. Ahora viene otra pregunta: ¿qué le dice el
espíritu al pastor. Nosotros los pastores somos los agentes de cambio. Cuando me enfrenté a esta reflexión, les debo confesar que durante unos 30 años como pastor tuve que sentarme a reflexionar y me encontré con un texto bíblico que era un encuentro de Dios conmigo. No era un cuestionamiento, sino algo que nosotros los pastores en general, o la iglesia en general, no hemos hecho el énfasis que se necesita hoy en día, más que nunca. En Proverbios 27-23 está un texto que viene a ser una respuesta de lo que hoy en día necesitamos los pastores hacer. Dice de la siguiente manera: pastor, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Lo leí muchas veces, pasé por encima muchas veces, pero cuando llegó el momento de la confrontación con Dios, me di cuenta que este texto, este mensaje, este versículo bíblico contiene algo más profundo. Me detuve y dije: ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. Sí. Pero pastor, nosotros enseñamos en la escuela dominical. Me dijo el Señor: no es eso. Predicamos, no es eso nomás. Visitamos, no es eso. La palabra conocer las ovejas va mucho más allá y se requiere de una herramienta adicional. Conocer el estado de las ovejas significa que uno como pastor debe aprender a conocer cada oveja, cómo piensa y cómo siente. Y esto lo hemos descuidado por mucho tiempo. Cuando yo me enfrenté a esta situación, me di cuenta que había que responderle a Dios. Conocer el estado de las ovejas significa que yo como pastor tengo que crear una herramienta en la que cualquier momento cada oveja tiene que sentarse con el pastor a una de lo que llamo yo entrevista. En el libro hablo de lo que es la entrevista. La entrevista no es otra cosa que decirle a la oveja: te quiero escuchar. Te quiero escuchar. Si yo te escucho y tengo las herramientas para esa entrevista, yo voy a poder darme cuenta cuál realmente es el obstáculo, cuáles son esas ataduras, cuáles son esos problemas que están impidiéndote que puedas tener un crecimiento como Dios espera que lo haga. Muchas iglesias tienen el título de iglesia de restauración. Ese es el trabajo. Pero cuando hablamos de restauración, estamos hablando de que la restauración es de cuerpo, alma, mente y espíritu. Y para restaurar al hombre, la gente llega a la iglesia. Y tenemos la errónea concepción de que cuando la persona llega a la iglesia, todos sus problemas automáticamente están solucionados. Y no es así. La persona viene arrastrando de su pasado odios, rencores, malos momentos, situaciones que Cristo perdona los pecados, pero sigues arrastrando eso. Y es aquí
donde realmente viene el trabajo que Dios me ha dicho que hagamos, conocer la oveja, restaurar. Si nosotros, yo me dediqué y yo estoy ahora a la orden de los pastores para ofrecer unas conferencias para que el pastor pueda tener unas herramientas de cómo hacer la entrevista, cuál es el protocolo de la entrevista, cuáles son los elementos que intervienen en esa entrevista, qué tiempo tiene que estar en la entrevista. Hay una primera entrevista y yo he desarrollado un test y he desarrollado lo que yo le llamo un proceso mental de observación interna con el propósito de identificar aquellos obstáculos que el ser humano tiene en su subconsciente o inconsciente muchas veces. Así puedo construir los criterios o los elementos de juicio que me permiten en cada paso en particular ayudar a una persona, presentarles las alternativas que tienen en cada caso. La tarea del pastor hoy en día es bastante exigente. Hoy más que nunca se hace más necesario. El Señor me dijo: estoy colocando el listón mucho más alto de lo que lo tenías. ¿Qué significa ser diligente? Ser, la palabra o el verbo ser, modo imperativo que expresa orden o mandato. Esto no es algo que se puede tomar livianamente. Ser está en el verbo imperativo que expresa mandato, es decir, que Dios me está diciendo sí o sí. Tienes que hacerlo. No tienes excusas. No hay otro camino. En el caso de la tarea pastoral, mandato a la orden está vinculado con un deber. Es injustificable cuando el pastor ya tenga las herramientas de no poder hacer el trabajo que está. Yo creo que hace unos de los 80 más o menos, nosotros los pastores recibimos un entrenamiento aceptable, pero en aquella época y hasta hace poco, las iglesias, los líderes de las iglesias, superintendentes, concilios generales, el énfasis que nos hacían era crecimiento numérico de la iglesia. Y yo me acuerdo que nos llevaban a reuniones y donde algunos pastores se levantaban casi deprimidos porque sus iglesias no habían crecido numéricamente. Y era como algo que nos habían metido en la cabeza, que el concepto de éxito pastoral estaba vinculado al número de miembros que tenía la iglesia. De paso, la palabra miembro es un concepto administrativo, porque Dios no nos ha mandado a ser miembros, sino discípulos. Y entonces los pastores de éxito se levantaban y daban sus grandes informes y los aplaudían, y para los líderes eso era un pastor de éxito, el que más número de personas tenía una iglesia. Surgió en los años 80 en Corea del Sur, por ejemplo, el pastor David John Bichot, coreano, llegó a tener 400,000 miembros en su iglesia, y usted se da cuenta que en aquella época viajaban los pastores de todos los países a Corea del Sur a ver cuál era el método de crecimiento que tenían, porque el pastor estaba preocupado porque no podía crecer su iglesia. Sale el foro de la otra iglesia y luego todos comienzan a hablar con la iglesia a propósito del lenguaje, todo el mismo lenguaje, crecimiento numérico, y eso se volvían conferencias. Yo asistí a algunas y la cabeza lo ponían: crecer la iglesia, pero es diferente a lo que estamos hablando hoy en día. Hoy en día le digo al pastor: yo no estoy con el énfasis de crecimiento numérico de la iglesia, yo estoy con el énfasis de la salud espiritual de cada una de las ovejas. Alguien puede decir: pero
Y entonces el crecimiento de la iglesia es una fórmula muy sencilla. Si tu oveja tiene salud espiritual, muchas de esas ovejas se van a multiplicar sanamente. Es decir, que el efecto colateral de tener ovejas saludables da como resultado crecimiento numérico de la iglesia. Yo recuerdo que en aquel entonces mucha gente llegaba, copiaba del método, la estrategia, llegaban los pastores a su iglesia, le decían a la iglesia, ahora sí vamos a crecer. Y en momentos sí, había un énfasis y crecía, Operación Andrés, cada uno gana 3, cada uno gana 1, diferentes sistemas de crecimiento que son buenos. No estoy diciendo que son malos, son buenos. Y hay que seguirlo haciendo. Pero la gente que llegaba a la iglesia por la puerta de atrás salía también. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que la gente llegaba a la iglesia y se iban saliendo. Yo creo que hoy en día, si a través de la misión terapéutica del Reino de Dios, que yo he creado lo que se llama el modelo terapéutico del Reino de Dios, que es la herramienta oportuna, coherente, pertinente a las necesidades del mundo actual. ¿Por qué? Porque enfoca hacia la salud mental, emocional y espiritual. Si yo hubiera sabido esto, en aquel entonces no me hubiesen pasado o no hubiese cometido algunos errores que cometí. Le voy a contar mi historia, muy triste. Mientras yo era pastor en una iglesia, una hermana de unos 50 años en adelante, 50, 55, una hermana muy centrada, con un hogar muy estable. De repente, yo observaba que aquí donde estaba, que habían ciertas alarmas que se habían encendido en ella, yo llamo alarmas en el libro, que daban evidencia de que algo estaba pasando en su vida. Me tocó viajar a Ecuador, recuerdo. Me dicen, ya yo estaba en Ecuador, teníamos 15 días. Me dicen, pastor, me acuerdo si con mi esposa, la hermana fulana de tal está hospitalizada. ¿Cómo? Yo vine, llegué, estaba en Venezuela, llegué a Venezuela y uno de sus hijos me llamó, me dijo, pastor, sí, mi mamá está hospitalizada y con la única persona que quiero hablar con usted. No sabemos qué está pasando, pero está hospitalizada. Como pastor, mi responsabilidad, yo fui. Cuando entré al cuarto donde estaba ella en el hospital, estaban sus hijos, 2 de sus hijos, una hija, y ella hizo una seña que se salieran. Yo la observaba, la miraba a ella en la cama, su color, sus ojos, tratando de descifrar qué realmente estaba pasando. Cuando estuve solo con ella, le dije, hermana, ¿qué ha pasado? Me dijo, pastor, que Dios me perdone, me dice, pero yo no quiero seguir viviendo, yo me quiero morir. A uno como pastor hace lo que en estos casos se tiene que hacer: disuadir, orar, leer la palabra. Ella dijo no. Cuando yo terminé de hablar un poquito con ella, entra un médico a dar los resultados de los exámenes que le habían hecho durante la semana. Entraron los familiares y recuerdo tanto. El médico le dijo a los familiares que los exámenes no encontraban nada, pero que tenían que mandar al departamento de psiquiatría